Vamos a entrar a un tema nuevo que es el tema de las fuerzas, y en este video vamos a ver las formas de representar una fuerza. Recuerden que las fuerzas son magnitudes vectoriales, entonces para poder representarlas necesitan tener una magnitud, una dirección y un sentido. Aquí yo tengo una fuerza representada, tengo mi plano cartesiano y tengo esta fuerza de aquí, con su dirección de 45 grados y su sentido que queda representado por la flecha. Pero mi fuerza aún no tiene magnitud F, pero no sé cuál es el valor. Vamos a ponerle 10 newtons. Recuerden que las fuerzas se miden en newtons. Y a esta forma de representar a una fuerza con una magnitud y una dirección se le llama la forma polar. Vean que en la forma polar solo necesitamos la magnitud de la fuerza, o sea lo que vale la fuerza, que en este caso es 10 newtons, y una dirección, que en este caso es una dirección de 45 grados, pero bien pudo haber sido de 90 grados, en vez de estar así, estar acá de 90 grados o estar de 180 grados hacia acá. Entonces en forma polar ponemos la magnitud de la fuerza y la dirección a la que se encuentra. Recuerden que la dirección se mide a partir del eje de las X, contrario a las manecillas del reloj. La otra forma de representar una fuerza que vamos a estar ocupando es la forma rectangular. A esta fuerza principal que tenemos aquí la podemos representar mediante otras dos fuerzas que van a ser la fuerza en X y la fuerza en Y, o sea una fuerza que viene hacia acá en X y otra fuerza en Y, o sea de esta manera. Y entonces la suma de la fuerza en X y la fuerza en Y nos va a dar esta fuerza resultante. Es por eso que esta fuerza resultante la podemos representar como la resultante de otras dos fuerzas, que sería la fuerza en X y la fuerza en Y. Y a su vez estas fuerzas de aquí se llaman las componentes de la fuerza principal. Si nosotros tenemos esta fuerza principal con un ángulo de 45 grados y que vale 10 newtons, nosotros podemos obtener la componente en X, o sea la fuerza que va en el eje X, y la componente en Y, o sea la fuerza que va en el eje de las Y. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo obtenemos las componentes de esta fuerza principal? Pues para obtener la componente de la fuerza en X, la componente de la fuerza principal en el eje de las X, lo único que hay que hacer es multiplicar la magnitud de la fuerza, que en este caso es de 10 newtons, por el coseno del ángulo, que en este caso es ángulo de 45 grados. Recuerden, cuando trabajamos en X, multiplicamos por el coseno del ángulo. Cuando trabajamos en Y, multiplicamos por el seno del ángulo, porque estamos trabajando verticalmente. Entonces, obteniendo la componente en X, tenemos la magnitud de la fuerza, que es de 10 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo, que sería coseno de 45 grados. Entonces, al multiplicar 10 newtons por el coseno del 45 grados, nos da un valor de 7.07 newtons, que sería la magnitud de la componente de la fuerza en X. Análogamente hacemos lo mismo para obtener la componente en Y. Multiplicamos la magnitud de la fuerza principal, que es de 10 newtons, por el seno del ángulo, seno de 45 grados. Entonces al multiplicar 10 newtons por el seno de 45 grados nos da un valor de 7.07 newtons. Vean que nos dio lo mismo. ¿Por qué? Porque el coseno de 45 es el mismo que el seno de 45 grados. Pero no siempre pasa lo mismo. Aquí ocurrió que el seno de 45 grados y el coseno de 45 grados coincidió, pero no siempre pasa. Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo las componentes de una fuerza? Tengo la componente en X de la fuerza principal y la componente en Y de la fuerza principal, y conozco cuál es la magnitud de cada una, pero no sé cuál es la magnitud de mi fuerza principal. ¿Puedo yo obtener a partir de las componentes de mi fuerza principal la magnitud de esta fuerza principal? Claro que se puede. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, vamos a poner la magnitud de las componentes que teníamos anteriormente, que era de 7.07 newtons. Entonces, observen que nosotros tenemos la magnitud de esta fuerza y tenemos la magnitud de esta fuerza de acá. Y queremos hallar la magnitud de esta fuerza que no sabemos. Vean que aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. A este le podemos llamar A, que es el valor de la componente en X, y esta componente en Y la podemos poner de este lado, porque al fin de cuentas es lo mismo, de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá. Entonces vamos a llamarle B y tenemos que hallar la fuerza principal, que le vamos a llamar C. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras tendríamos A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, A al cuadrado, pero ¿cuánto vale A? A vale
esta fuerza de aquí, que es de 7.07 newtons. Entonces esta fuerza al cuadrado me da un valor de 49.98. Vamos a redondearlo a 50 newtons. Más B al cuadrado. Pero ¿cuánto vale B? B vale esta fuerza de acá, que es lo mismo que esta de acá, y vale 7.07 al cuadrado, también me da 49.98. También lo vamos a redondear a 50 newtons. Eso es igual a C al cuadrado. Entonces sumamos esto, 50 más 50 me da 100 newtons igual a C al cuadrado. Pero observen que aquí yo tengo 100 newtons igual a C al cuadrado, pero a mí no me interesa C al cuadrado, a mí me interesa C. Entonces para quitar este cuadrado simplemente sacamos raíz de los dos lados, raíz de aquí y raíz de acá. La raíz con el cuadrado se simplifican y me queda C es igual a raíz de 100. Pero ¿cuánto es la raíz de 100? 10. ¿10 qué? 10 newtons. Y vean que estoy obteniendo la magnitud de esta fuerza principal. Y como trabajé con las componentes anteriores, que era la componente en X y la componente en Y, volvemos a obtener la fuerza principal que tenemos aquí. Si no entendieron a la perfección, no se preocupen, más adelante iremos haciendo ejercicios y vamos a ir afinando todo esto. Por el momento me conformo con que aprendan esto de aquí, cómo se representa una fuerza y cómo hallar las componentes de una fuerza. Y esto es lo que tienen que hacer en estos dos ejercicios que tienen aquí. Tienen dos fuerzas, ambas son de 10 newtons, pero una es con dirección 30 grados y la otra es con dirección 60 grados. Tienen que hallar la componente en X, la componente en Y también de la otra fuerza, la componente en X y la componente en Y. Ya les anoté aquí cómo obtenerlas, así que debe ser regalado. Bien, la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen las respuestas. Vean que era demasiado sencillo. Para encontrar la componente en X de la fuerza, lo único que hay que hacer es multiplicar la magnitud de la fuerza principal por el coseno del ángulo. Y para encontrar la componente en Y, multiplicamos la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Cuando es componente en X, o sea, horizontalmente, trabajamos con el coseno. Cuando es componente en Y, o sea, verticalmente, trabajamos con el seno. Muy bien, espero que se haya entendido. El próximo video será sobre ejercicios de todo esto para que se entienda y se comprenda mejor. Así que nos vemos en el próximo video.